Saludos mis amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Nosotros por aquí nos sentimos súper bien de llegar hasta ustedes en esta nueva entrega de Líderes Eterno Podcast. Hemos venido realizando un trabajo importante para la juventud, ese liderazgo joven que viene subiendo, pastor, porque miren, los ancianitos van declinando, la generación anterior va declinando, y hay algo importante que lo vamos a tratar luego en un podcast. Cuando Dios se lleva a la generación anterior, casi nunca avisa. Oye. Así que si Moisés se va, Josué tiene que estar listo. Y Líderes Eternos Podcast, pues apunta a preparar ese liderazgo joven que viene a ser la sustitución, que viene a ser los sucesores. Aquí está nuestro querido Juan Malaquías, que estaba fuera en el programa anterior, pero aquí está con nosotros. 2 programas. Sí. Yo agradecido de poder estar en Líderes Eternos. Agradezco a la gente que nos comenta, que nos sigue, que le da like, que comparte esta bendición de Líderes Eternos. Y el pastor Ariel comenzó con una recta de esa, William, porque es que realmente aceptar el relevo es difícil. Pero Dios no avisa. Yo pienso que por eso es, por lo difícil que para los humanos, el Señor sencillamente no nos avisa, sino que sencillamente prepara el relevo y nos sustituye. Si nos avisa, cogemos un barco para Tarso en vez de a Nínive. Wow. Así mismo es. William Salas. Sí, saludamos entonces a toda nuestra comunidad de Líderes Eternos. Un gusto una vez más poder estar nuevamente con todos ustedes, escuchando ambas exposiciones. Considero pues que es muy real lo que ustedes plantean, pero también entiendo que a veces la generación que está ha logrado un objetivo y de momento no hay sucesores, y no es tanto porque no se hayan ocupado, sino que los sucesores no tienen el perfil, no tienen las cualidades. Por ejemplo, voy a hacer un comentario en una disciplina de la vida que a mí me fascina, que es la parte deportiva. Entonces yo le menciono a 2 futbolistas famosos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tienen 20 años o más siendo la élite del fútbol en el mundo, y hoy por hoy no creo que existan 2 personas que puedan sustituir a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. William, lo que pasa es que Dios no piensa de ese modo. Y es donde yo voy a contradecirte y de manera categórica. Bueno. Dios no necesita realmente la capacidad del que está. Él es que da la del que está y del que vendrá. Sí, yo lo digo porque el pastor dice que no avisa y tú Dios no avisa. ¿Entiendes? Pero eso es bíblico. Y incluso tenemos un lío en Europa. Ahora mismo la generación que está poblando Europa es una generación que es prácticamente geriátrica. Es una población muy vieja que determinó no multiplicarse. Y por eso que Europa entonces está esperando que los latinos vayamos a Europa a hacer cosas interesantes. Es que tú estás dando un perfil totalmente humano en ese contexto. Pero lo que el pastor le dijo es un tema totalmente de Dios, de su soberanía, de su eternidad, de su... No, es que está bien, yo no estoy contradiciendo eso, simplemente estoy diciendo que... No, desde el punto de vista humano... Si no, es que es real, porque es una situación que es así. A veces la gente no tiene el perfil, no tiene las cualidades. Ahora, por eso tenemos que ocuparnos en poder tener sucesores. El caso de Moisés con Josué no estaba aparentemente preparado, pero era él, que la situación era interna con Josué, porque Josué tenía el perfil. Josué tenía el perfil. Pastor, discúlpeme la discusión con William, porque hay un tema. Dios a veces, ni siquiera con el perfil, porque hay un sinnúmero de individuos en la Biblia que no tenían perfil. Lo que pasa es que... Desde la óptica lógica. Lo que pasa es que hay un punto que no lo podemos obviar. El Nuevo Testamento dice: a los viles y a los despreciables de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, escogió a un David, que era el muchachito demandado, para avergonzar a todos sus hermanos y al ejército entero de Israel y al rey Saúl. O sea, la preparación a veces desde el punto de vista humano, terrenal, no está, pero desde el punto de vista espiritual, de la soberanía de Dios, porque Dios es así. No, porque el caso que usted cita específicamente de David, aunque no era público lo que estaba ocurriendo internamente en la vida de David, venía un proceso. Claro. Un proceso de formación con una pedagogía totalmente divina, claro, con una estrategia totalmente divina. Algo que hasta sus padres ignoraron, porque de momento hasta el papá de David lo subestimó. Y cuando el profeta dice lo que dice, no, pero sí, falta uno, el que atiende. Busquen al muchacho, imagínense ustedes el término utilizado. Busquen al muchacho, en cierto modo un término como discriminante. Pero esto es Líderes Eternos, señores, y hoy tenemos un tema bien interesante. Claro que sí, estamos aquí desde los estudios de IMC. Búsquenlo en las redes sociales, búsquenlo en Instagram, IMC Estudio, y comuníquese con Israel Molina. Ahí todo lo que tenga que ver con su podcast, Israel le va a asesorar y le va a brindar este espacio para que usted pueda transmitir aquello que Dios ha puesto en su corazón, esas cosas que
tienes las habilidades de hacer, de hablar, de comunicar, pues comunícalo. Ven aquí y transmítelo. Aquí Israel desde cero, y ya viene casi esa capacitación de parte de Israel, cómo hacer un podcast desde cero. Israel tiene un máster en podcastabilidad y está listo casi para transmitirlo. Así que ya saben, a la expectativa, las redes de IMC, las redes de Líderes Eternos, las redes de Malaquía, las redes, busquen por ahí que ya casi va a salir esa promoción. Cómo Tremendo. hacer tu podcast desde cero. ¿Tienes una idea, no la sabes transmitir? Pues Israel Molina es la solución. Ay, Dios IMC mío. Studio. Y suscríbase, denle like, comparta este contenido que vamos a continuar en el día de hoy. Los 5 sentidos en un líder. Vamos a hablar de cómo el líder debe tener discernimiento y cómo desarrolla ese discernimiento a través de los 5 sentidos aplicado de manera espiritual en la vida de un líder. Por supuesto, pastor, eso es algo que ya venimos tocando en el Sí, tema tienen anterior. que buscar el tema anterior. Sí, el tema si no anterior lo ya han lo venimos visto. tocando, sí. Claro que sí. Y así también contextualizamos a Malaquía con relación a la experiencia, pues, porque Malaquía nos había abandonado, pero volviste, Malaquía. Qué Nunca bueno, abandonó, qué bueno. nunca. Hablamos que el discernimiento era la capacidad, la habilidad de poder encontrar la raíz de un problema. Eso es el concepto de ese- concepto, una descripción, ¿verdad? Hay muchas descripciones, es una. Cuando hablamos de discernimiento hay que llegar a la raíz del problema. Antes de buscar soluciones, hay que saber exactamente qué pasa. Trajimos el ejemplo de Salomón, de cómo resolvió aquel caso con las 2 mujeres y cómo tuvo ese discernimiento y luego cómo aplicó la solución y terminó siendo cierto. Encontró la raíz del problema, encontró quién era la mamá verdadera y lo hizo con ese tacto, ese discernimiento. Me gusta mucho esa definición, pastor, porque es que partiendo de lo que hace la ciencia, en ciencia no se puede dar por sentado un descubrimiento hasta que todos los experimentos... Tú estás hablando de profundos, conocimiento científico. partiendo del conocimiento científico, Ok. cómo se trabaja la ciencia, ahí no se puede dar algo por sentado, ni una enfermedad, ni una realización de un artefacto o algún instrumento, hasta que no se conoce la raíz de eso. Incluso la medicina, en salud, hasta que no te ocultan a profundidad, no pueden dar un diagnóstico. Porque Claro. debe buscarse hasta las entrañas, hasta lo último, Claro. para dar con un diagnóstico definitivo. El discernimiento se parece mucho a lo que pasa con la ciencia Claro. de investigación. Es buscar bien a fondo. Cualquiera. Entonces el discernimiento no es un instrumento común. No es un don cualquiera. No. De hecho, aunque es uno de los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero Así la es. Biblia nos manda a tener discernimiento. Estuvimos leyendo la semana pasada en Primera de Juan, capítulo 3, y allí vimos cómo la Biblia nos manda a escudriñar los espíritus, a ver si son de Dios, tener discernimiento. Así que, hablando de los 5 sentidos, hicimos un paneo así como a manera general, un panorama general, ¿verdad?, de cada uno de ellos y un pequeño resumen, pero el día de hoy vamos con el sentido de la vista en el liderazgo. La vista, que no es la visión, aunque es parte, ¿verdad?, de lo que es la visión, pero la vista como sentido. ¿Qué nos proporciona el sentido de la vista? ¿Qué percibimos de manera natural con el sentido de la vista? Con el sentido de la vista percibimos profundidad, percibimos la luz, percibimos la oscuridad, percibimos texturas, percibimos colores, formas, percibimos el tipo de cosas. La vista recoge muchas cosas, muchísimas cosas. Claro, claro. Es interesante el planteamiento con relación al sentido de la vista, que es como especie de un sensor, pudiéramos decir, ¿verdad? Que de alguna manera. Pero camino acá, o bueno, antes de arrancar el podcast, yo hice un comentario y de repente entonces Malaquía plantea de que José Feliciano, aunque es ciego de nacimiento, es una persona con mucha visión. Porque yo destacaba que la vista, que alguien no puede tener visión si no hay vista. Ahora, por regla general es así, hay sus excepciones. Porque la semana pasada también lo hablábamos, pastor, ¿verdad? Que cuando de repente un ser humano hay la ausencia de alguno de los sentidos, los otros 4 tienden a desarrollarse con más capacidad. Alguien que es ciego de repente tiene más capacidad que yo para escuchar y desarrollar los otros. Porque ¿qué pasa? Son los otros 4 sensores que él puede utilizar para comunicarnos. Porque a la larga los sentidos es para eso, para tratar de interactuar. Hay un término que se usa mucho y retomo el tema de la ciencia. Hay un término que se usa mucho en el método científico que es se observó.
Ya. Por ejemplo, cuando los médicos están investigando algo, los científicos, NASA, donde sea, una de las frases que ellos usan en su telescopio, microscopio, es la palabra se observó tal y tal cosa. Por ejemplo, los que estudian el sueño, ellos ponen a una gente a dormir por horas y lo que ellos hacen es observar. Y las imágenes clínicas son imágenes y lo que hacen es observar, se observó. O sea, porque mirar simplemente y observar no es lo mismo. Y el líder necesita ambas cosas, con el sentido natural, porque un científico no está hablando de discernimiento, no está hablando del don del sentido legal. Ahora mismo hay un término que para mí es prácticamente nuevo, que no es tan viejo, y el tema de una vista. La famosa vista. Vamos a una vista. No es un juicio de fondo ni nada de eso, simplemente la vista. La vista lo que persigue es una conciliación. O sea, la vista persigue ver las partes, sopesar lo que las partes llevan, de qué te pretenden acusar y ver si es conciliatorio. Eso es discernimiento. Eso es observar, eso es discernir. Entonces, exacto. Eso es una de las cosas que le proporciona al líder el sentido de la vista a nivel de liderazgo. Es poder observar. O sea, pero pastores, a ambos les pregunto esto. La intención con este tema que hemos traído, que es extremadamente interesante, es sencillamente considerar discernimiento como algo natural o discernimiento con el contexto de que forma parte del don de lo que son dones del Espíritu. Sí, entonces, bueno, el discernimiento como don del Espíritu ya es otra connotación del tema. Y el discernimiento de manera natural, como tú dices, un líder debe tener discernimiento. Claro. La habilidad, la capacidad de poder discernir y de poder utilizar todos sus sentidos para tener la visión total para poder discernir. Hay una frase pastor. Adelante. Que hay una frase que usan los muchachos en el argot popular, la calle, un lenguaje callejero. Cuando un muchacho te dice, te tiré el líquido, eso viene de una frase que tiene que ver con la captación o probar el oro o probar cualquier metal para saber si es original. Cuando te tiran el líquido, están evaluando la autenticidad o quién realmente tú eres. O sea, pero hay una manera de comunicarse con ese cuadro comparativo, que es una metáfora, aunque no aparece la expresión con, ya literal, pero cuando te dice te tiré el líquido. Es una forma de decir te estoy evaluando, te estoy discerniendo, te estoy analizando. Te estoy chequeando. Probando. Eso viene de un líquido azul o violeta que le echan. Cuando a una persona le dan le disparan y no encuentran dónde está la bala, la trayectoria, le echan un líquido y le hace unos rayos X y el líquido va y le dice dónde está esa bala ubicada. De hecho, hay algo que tiene que ver con la palabra sincera, que viene de la expresión romana, del antiguo idioma italiano, allá atrás. Era cuando se esculpía una imagen tal o cual de un rey, los famosos tallistas o pintores, escultores, correcto. Cuando se fragmentaba o se dañaba una imagen, la rellenaban con un material, pero ese relleno quedaba tan que perdía el valor por ser relleno por ser preparado o reparado. Entonces se llegó a la conclusión que tenía más valor sin cera que con la cera, o sin el material o con el material. Entonces, ser sincero es verte tal cual eres. Tiene un roto, bueno, así roto como tú eres. No te vamos a cubrir. Pero si yo voy más allá, te voy a ver sincero, te voy a ver como eres. O sea, no te voy a poner esa cera que tapa tu autenticidad. Qué bueno. Entonces aquí continuamos entonces con el discernimiento, pastor. El cerebro humano percibe por el sentido de la vista lo que son colores, el tamaño, la profundidad, la longitud de las cosas a través de los rayos de luz que entran por nuestra pupila. Todo tiene que ver con la luz. Y esto es muy importante cuando hablamos del sentido de la vista a nivel del liderazgo. Todo tiene que ver con la luz. De hecho, el libro de Primera de Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Tiene que ver con la luz. El sentido de la vista en el líder tiene que ver con la luz. Tú tienes que tener la luz, tú tienes que tener la verdad de todo lo que está ocurriendo con una situación. Pero no solamente eso. A veces, yo no sé si ustedes han percibido que hay situaciones que son sencillas y el líder la convierte en algo grande, como que le da un valor más grande de lo que lleva, incluso hasta buscando la solución.
buscando la solución, lo que hacen es complicar más la cosa. O era algo pequeño, pero lo convirtieron en grande. Y me hace recordar una expresión de mi pastor, de mi adolescencia, de mi juventud. Él decía, falta oculta, represión oculta. Falta pública, represión pública. O sea, si la cosa está pequeña, no es tan grande, no la ponga grande, déjala pequeña. Ahora, si ya es grande, pues hay que buscarle solución a la escala que está, ¿verdad? Entonces la visión te tiene que ayudar a discernir qué tan grande es este problema. Exacto. A veces nos desgastamos con problemas pequeños. Le invertimos más tiempo del que deberíamos, más esfuerzo, más energía nuestra. Recuerdo a una señora decir hace unos meses, ella decía, mi energía es demasiado valiosa para yo invertirla en eso. Cerré ese tema. Entonces hay veces que son temas pequeños y hay que cerrarlos y dejarlos ahí. Y eso nos lo da el sentido de la vista. El sentido de la vista nos ayuda a saber a dónde vamos a poner mucho esfuerzo y a dónde vamos a poner menos esfuerzo. Qué solución buscarle a cada situación. Y sobre todo nos da discernimiento. O sea, por eso es que podemos decir, oye, fulano de tal es una persona con visión. O podemos decir, no, definitivamente fulano de tal tiene poca visión. No es capaz de ver cosas. Y entonces es importante todo eso que plantea el pastor, ¿verdad? Porque ahora, yo quiero destacar esto. Cada uno de nosotros tenemos quizás formas de percibir y reaccionar ante los estímulos. Cada quien tiene una capacidad distinta para reaccionar ante el mismo estímulo, ¿verdad? Tú sabes que hay una frase de Platón. ¿De quién? De Platón. ¿Y quién es ese tipo? Platón, el filósofo. Ya el discípulo de Aristóteles. Así, bueno, Platón usaba una frase que decía, sal de la caverna para que veas el día. O sea, la caverna es como la oscuridad, el lugar oscuro. Pero que eso existe de manera literal en nosotros los humanos. Una cuevita. Tenemos una cueva visual y a veces nos sofocamos de estar en la cueva y estamos enfocados en cosas y a veces somos tercos sabiendo que lo que necesitamos es ver mejor, mirar, detenernos a discernir, a entender. Disculpa, Malaquía, entonces quiere decir, por eso que a veces decimos, pero bueno, fulano, tú estás jugando con un vaso de agua. Eso le pasó a Abraham. Te estás jugando con un vaso de agua. Mira, esa misma situación le pasó a Abraham. ¿Cómo así, pastor? Estaba encerrado en su tienda, dudando de la promesa, porque ya habían pasado bastantes años, y Dios le había dicho, tú vas a ser padre de naciones. El único hijo que había tenido era de la esclava, y Dios le dijo, suéltalo a los dos. Claro. Y él estaba en la tienda dudando, y Dios le dice, un día en la madrugada, sal de la tienda, sal de la tienda, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Yo dije que así va a ser tu descendencia. Pero Abraham estaba encerrado, como tú dices, metido en la tienda, frustrado con su propia situación, sus pensamientos matándolo, tuvo que salir de la tienda para ver el panorama más grande. Puedes contar las estrellas, pero mientras tú estés encerrado, ¿cómo es que dice Platón? Sal de la caverna. De la caverna. Porque, claro, es una generación y el filósofo está viendo a hombre que la caverna no es física, sino que está en sus ojos, en su mente, en su propia caverna. Hay gente que está en su propia caverna. No se dan la oportunidad de salir de ciertas cavernas para ver las cosas como son. Claro. Y necesitamos a veces atrevernos a salir de la caverna. Hay gente que está inconforme con ciertas cavernas, con ciertas limitaciones visuales, lo que tienen de frente. Me gusta esa frase, ¿qué tienes de frente? O sea, a veces tú estás viendo solamente lo que le pasó a Samuel cuando fue a elegir a David. Él estaba mirando la apariencia. Mira cómo los ojos nos engañan. Claro. Estaba mirando lo que le parecía bien a él desde su punto de vista. Por eso que el discernimiento, ver más allá. Claro. Que le pasó también al siervo de Eliseo. Hay que ver más allá. Hay que ver más allá. Bueno, un ejemplo de esto que quiero traer es con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte conquistó casi más de la mitad del mundo en su tiempo, ¿verdad? Y cuando iba a aquella famosa batalla de Waterloo con los ingleses, él estaba sentado con sus generales en un desayuno y le dice, te digo que Wellington como general es malo y los soldados ingleses también son malos. Para la hora del almuerzo ya habremos resuelto el problema. Eso es el discernimiento de la vista. O sea, no vamos a enfrentar a ellos, pero yo te estoy diciendo que el general de ellos es malo y los soldados son malos también. De aquí al mediodía terminamos esto. Eso es visión, eso es la vista, eso es poder tener la capacidad de ver las situaciones que son obvias. Porque cada sentido nos proporciona al cuerpo una perspectiva diferente de nuestro entorno.
cada uno de los sentidos, el oído, el gusto, el tacto, nos da una perspectiva diferente. El sentido del olfato, por ejemplo, nos deja saber las cosas antes que sean obvias. Por ejemplo, tú dices, me huele que se está quemando algo. Tú no estás viendo el fuego, tú no estás viendo la situación, pero ya el olfato te dijo. De hecho, a veces, cuando hay cortocircuito, que dos cables se están pegando, uno huele y uno lo puede resolver antes que pase la situación. Ese es el olfato. Pero la vista te da la capacidad de ver las cosas cuando son obvias. No antes que pasen, pero sí cuando están pasando. Entonces hay que prestar atención. El sentido del olfato tiene una particularidad y es que se acostumbra muy pronto a los buenos o malos olores. Sí. Por eso se habla de los colectores de basura. Se habla mucho de los que están en lugares inhóspitos, los llamados buzos. Los indigentes también, que a veces tienen unos olores fuertes, pero ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta porque el olfato ya se habilitó, se acostumbró. Por eso Pablo usa mucho el olor a vida y el olor a muerte, porque hay gente que está acostumbrado a oler a muerte, pero ya nosotros que estamos claros, que vemos bien, porque primero vimos bien la luz, que es Cristo, y tenemos ese olor a vida, y ahí los sentidos juegan un papel protagónico. Libro de Corintios. Es importante destacar eso, que para uno ver necesita tener como aliado la iluminación, la luz. Claro. Jesucristo se dice que somos la luz del mundo. En Salmos capítulo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y levántate y te alumbrará, qué sé yo qué. Entonces necesitamos, ¿verdad?, de algunos agentes externos para nosotros poder, claro, indiscutiblemente cuando tú no estás con una discapacidad visual, porque el que tiene una discapacidad... Es un tema así importante, la discapacidad. O sea, un ciego no ve muchas cosas que debería percibir, tiene que ayudarse de otras cosas, algunos de sus otros sentidos se agudizan, pero le falta la luz para poder ver las cosas que están frente a él. Hay un libro del instinto líder, Joaquín Balaguer, una de sus últimas obras, la de poesía. Pero explica quién es Balaguer, porque nosotros no solamente estamos aquí con un target dominicano. No, Joaquín Balaguer, un expresidente que nos gobernó durante ¿cuántos años, pastor? Bueno, él años. era el dueño de esta nación prácticamente. 21 años, señor. El asunto es que Balaguer 12 escribió... años y 8 años. Sí, Balaguer escribió un libro de poesía que se llama La venda transparente. Y el subtítulo dice, El mundo visto por un ciego. Wow. Si uno qué irónico, ¿no? Paradójico, ¿verdad? Paradójico. La venda transparente, el mundo visto por un ciego. Balaguer ahí hace planteamiento que para ver, tú no necesitas tener la vista óptima, porque lo está escribiendo precisamente un ciego. Y él hace ese planteamiento que hay ciegos que ven más allá que lo que tienen vista. Sí. Esa es una aparente contradicción. Obviamente tú tienes que haber visto muy bien y discernir muy bien para ver más allá de tus ojos. Porque una cosa es la que los ojos ven, que le pasó a Samuel, claro, y otra cosa es lo que tu vista con la capacidad del discernimiento, ese conjunto de arrojar luz. Porque la luz, como usted decía, va mucho más allá, penetra más allá que la mirada común y corriente. Cuando miramos sin vista o sin visión, miramos sin visión. Bueno, a Saúl le pasó algo parecido cuando consultó a la divina de Endor, que es una de las explicaciones teológicas sobre que, o sea, cómo tú vas donde una divina y le dices, tráeme a Samuel de vuelta para consultarlo, y que te trajo a Samuel. Entonces hay gente que cree que literalmente eso pasó y que literalmente Samuel vino a través de una divina, señores. Y realmente era lo que Saúl quería ver. O sea, la ceguera de él lo llevó al punto de querer ver cosas. De hecho, hay un trastorno en la esquizofrenia. De los grandes trastornos que hay con la esquizofrenia es precisamente que tú ves cosas que nunca estuvieron ahí. Que lo ves y que te acompañan por la vida entera. Sí, te acompañan. Bueno, había un hermano que nos tocó dirigir. Eso se llama que... esquizofrenia. Sí, pero alucinaciones. Alucinaciones. Sí. Y hay otro término un poquito más actualizado que dice que son hologramas, que son cosas como de... Sí, vean una película que se llama Brilliant Mind, de John Nash, el matemático. ¿Cómo fue? Una mente brillante. Una mente brillante. El matemático, uno de los matemáticos más grandes del mundo, y él aprendió a vivir con su esquizofrenia. Tremendo. Y él discernía cuáles de esas personas que él veía eran reales y cuáles no. De hecho, hay una película que trata la múltiple personalidad. Increíble eso. Sí, ganó un Nobel. De hecho, el que trata el tema de la múltiple personalidad, que tú eres 3 personas en un solo cuerpo. Eso son temas interesantísimos. Pero en esquizofrenia, lo que la gente ve, discute que lo está viendo.
De hecho, hay un hermano. Pero que sí, vean esa película. Claro, el pastor Elvis Cruz tenía un compañero, el pastor Elvis, Dios bendiga al pastor Elvis. Amén, amén. Que ese individuo, cruzando el puente Duarte de la capital dominicana, de Santo Domingo, él se apeaba de su vehículo corriendo porque detrás de él venía un calamar gigante persiguiéndolo. Wow. La familia de Bob Esponja. Familia de Bob Esponja. Y ayer en la iglesia había un hermano que me despertaba de madrugada porque su casa estaba rodeado de la Marina de Estados Unidos, bombardeándole la casa. Pero él estuvo, esas son cuestiones de trauma posguerra y esa cosa, fue a la guerra. No, es un esquizofrénico. Perdón, muchas ok. películas. Son enfermedades, trastornos. Y mira cómo el trabajo, cómo la vista humana sufre daños. Cómo la vista humana puede enfermarse sin perder la vista natural. En la vista psicoemocional, psiquiátrica, psicológica, el cerebro puede tener trastornos que te hace ver cosas que realmente no son, no están. Eso es así. Hay que cuidar eso, cuidar ese sentido. Pero es importante que estamos comentando todas estas cosas porque hay una serie de argumentos que estamos presentando, pero la finalidad es crear conciencia a nuestra comunidad de líderes eternos que nos sigue y nos ve a través de YouTube, ¿verdad? De que estamos aquí con la intención de plantear algo muy interesante, pastor, que es el discernimiento a través de los sentidos. Claro, en este caso, el sentido de la vista. Claro que sí, los 5 sentidos en un líder. Estamos hablando de cómo funciona el sentido de la vista en el liderazgo. Y no lo estamos enfocando en el tema de la visión, aunque la visión es importante y hemos tenido varios temas sobre la visión en este podcast. Lo pueden dar para atrás y lo van a encontrar. Pero estamos hablando de la vista no como visión, sino como un sensor que le da discernimiento al liderazgo. El discernimiento a través de la vista, el líder tiene que ver las cosas que son obvias, no podemos hacernos de la vista gorda, tenemos que ponerle frente a las cosas. Si usted se dio cuenta que está pasando algo, usted no puede ignorarla, obviarlas o dejarla pasar. Alguien dijo que el pecado magisterial era dejar pasar. Entonces, si ya es obvio, porque a veces la cosa como que cuando el río suena es porque agua trae y todas estas cosas, esa, sí. Pero cuando ya está hablando del sentido de la vista, son cosas obvias, son cosas que están sucediendo, son cosas que están pasando en tu entorno, en tu comunidad, en tu liderazgo, y no la puedes obviar, mi hermano, no la puedes dejar pasar, tiene que prestarle la atención debida. Así es. Cuando alguien está limpiando una casa con muebles y está barriendo, y comienza a ocultar basurita detrás de los muebles, abajo de la casa, en la orillita de las esquinas. No es lo mismo limpiar bien, echar agua en los rincones, quitar las telas de araña, mirar minuciosamente el techo. Sí. No es lo mismo mirar bien debajo de la cama y mover los gaveteros que sencillamente barrer por arribita y esconder los papelitos. No, hay que mover los muebles, hay que mover el comedor, la mesita y la sal. No, porque algunos optan por barrer donde solo pasa la novia. No. Yo recuerdo que mi mamá decía, cuando yo vivía con mi mamá, ella decía, es que cuando Ariel barre no hay que suapear. Porque que yo no podía. Bien. Yo tenía que pisar descalzo y no sentía una tierrita en ninguna parte. Eso es barrer bien. Y eso es mirar bien. Claro, eso es mirar bien. El presidente de IBM en 1943 dijo: creo que hay un mercado mundial para aproximadamente 5 computadoras. Wow. Falta de visión. De visión. Este señor de Microsoft, ¿cómo que se llama? Bill Gates. Le renunció a IBM y le dijo: yo lo voy a comprar a ustedes. Eso es vista y visión. Claro, una proyección impresionante. Yo voy a volver y lo voy a comprar. Y lo despidieron de IBM y él le prometió que iba a volver a comprarlo y lo hizo. Bueno, señalando algunas 10 años después fue y compró IBM. Señalando sí algunas personas que han sido capaces de ver cosas que otros no ven, ¿verdad? Y esa es la intención en nuestro podcast del día de hoy. O sea, que tenemos que tener discernimiento y que uno de los elementos que nos va a ayudar a tener discernimiento o a desarrollarla va a ser el sentido de la vista. Está el caso de Walt Disney. Walt Disney realmente nunca vio el parque, nunca conoció eso. Y recuerdo entonces que está allí en los anales históricos que cuando van a inaugurar entonces el parque Walt Disney, se levanta alguien queriéndose congraciar, diciendo, bueno, Walt Disney no vio esto, ¿qué tal? Y cuando pasa la esposa de Walt Disney, que es la que está allí al frente, dice, tú estás equivocado. Porque mi esposo, tú no puedes decir que él no vio esto. El primero que vio todo esto que está aquí fue mi esposo. Y por eso es que es una realidad. ¿Dónde está la visión y la vista en contraste? Sí, él tuvo la vista clara, pero tenía una visión definida. O sea, son cosas, un contraste sumamente interesante. Así es.
hay que prestarle atención al sentido de la vista cuando nos está alertando. Hay un gran sindicalista americano, Jimmy Hoffa, ya en los años 70, 1975, y él, varios meses antes de que lo mataran, él dijo, yo creo que necesito un guardaespaldas. Ay. O sea que él tenía la visión, pero al final lo mataron. Es que no puede quedarse en la promesa lo que tiene que ver con vista. Usted decía algo parecido. Cuando usted solamente lo ve y lo oculta o se queda callado, se puede convertir en una situación, lo obvia. Eso no es nada. O lo procrastina. Sobre todo ese mal de la procrastinación. Postergar, dejar para después. Eso yo lo hago mañana. Ese dejar para mañana ha traído muchísimas consecuencias. Personales y colectivas. Claro que sí. No, pero todo esto que hemos comentado indiscutiblemente apuntan a que nosotros los seres humanos somos sumamente complejos. Claro. Somos sumamente difíciles y vemos la historia que tiene que ver con Abraham, como el pastor citaba la experiencia de la biografía de Abraham. Abraham había sido víctima de un proceso de aceleramiento de tiempo con su esposa, que viene y le plantea lo que le plantea, ocurre lo que ocurre, pero la promesa estaba. Sí. Hay algo ahí, algo que yo quiero ver, que me llegó a la mente mientras tú hablas de eso, William, y es que la vista no solamente es el primer sentido de aprobación en lo eterno. La Biblia dice, vio Dios que era bueno, vio que era bueno. Sí. Pero eso no se queda ahí. El sentido de la vista tiene que ver con el primer pecado. Y vio Eva que era agradable a la vista. Nota como el sentido de la vista y bueno para los ojos. Nota como Dios ve que es bueno lo que él hizo. Y mira cómo Eva comete el error por ver que algo malo es bueno. Claro. Ese contraste del sentido de la vista puede ser que lo bueno se vea bueno, como Dios lo vio bueno, porque Dios miró bien lo que hizo. Pero Eva vio algo malo como bueno para la vista. ¿No? Que le llamó la atención. Es lo que te digo, ahí entra el concepto del espejismo que discutíamos ahorita, pastor. Así es. Sí. Bueno, y hablando de cómo hay que prestarle atención al sentido de la vista, y siguiendo esa línea, bíblicamente quiero traer una historia. Había 3 años y medio que no llovía, estaba en ese tiempo el rey acá, gobernando, y estaba el profeta con su criado. Entonces le dice, ora, le dice Dios, ora para que llueva, él ora. Le dice, sube a la montaña y dime si hay una nube. Y él baja y le dice, no hay nube, no hay nada, el cielo está despejado. Y lo hace 7 veces. La 7ª le dice, yo veo una pequeña nube como el tamaño de una mano. De una mano, el tamaño de la palma de una mano. Wow. Para el criado del profeta, el ayudante, ¿verdad? Era una pequeña nube. Pero para el profeta le dijo acá, dile acá que corra, que arregle su carro y salga corriendo porque viene una inundación. O sea, él está viendo una pequeña nube y el profeta está viendo una inundación. Entonces, cuando el sentido de la vista es espiritual en el líder, cuando lo espiritual toca a lo natural, ¿verdad? Cuando hay esa mezcla, tú estás viendo una pequeña nube, yo veo un aguacero. ¿Qué fue lo que le pasó entonces a Abraham? Porque el Señor lo saca entonces de la tienda y ve acá. Mira al cielo. Sí, o sea, está encerrado allí en tus propios pensamientos. Lo tuvo que sacar de allí y decirle, mira, ve lo que está a tu alrededor. ¿Tú puedes contar eso? Pasó con el asunto entonces esa palma de la mano, pero entonces inmediatamente el profeta da las instrucciones correctas con relación a lo que venía. Dice que porque era una señal. Bueno, mira, ¿y qué fluyó? Inundaciones. A propósito, que hoy por hoy el mundo está siendo azotado por inundaciones tremendas. De hecho, gran conquista. Hay una mezcla entre inundación y el calor. Calor y ola de frío. Hay ola de frío en el sur de Sudamérica. Uruguay, Chile y Argentina tienen olas de frío ahora mismo. Y en este instante, Europa, de España hacia arriba, tienen olas de calor. Y Estados Unidos. Y aparte de eso también en Marruecos, que pertenece al norte del África. Y en el continente asiático, sobre todo en China, grandes inundaciones que las aguas están llegando a 11 metros por encima del nivel del suelo. Imagínense ustedes. Es el clima con William Salas. Ay, Dios mío. Mira, en definitiva, el concepto de la vista o como partiendo de la realidad moderna, postmoderna, diría William Salas, y el manejo actual del sentido de la vista, nos han conquistado como mundo por las pantallas. La vista juega el papel protagónico en este momento. Ahora mismo, si medimos la pobreza por dispositivos, nadie es pobre, porque cualquiera deja de hacer cualquier cosa por tener un dispositivo. Claro. Por mirar una pantalla, por mirar los famosos reels, los shorts, los podcasts, los contenidos. Entonces, el hombre está siendo conquistado, así como el pecado original
comenzó con la vista. Sí, por los ojos, ¿verdad? En la actualidad, todos los males sociales que tenemos en la formación, que le quitamos el biberón a los niños y le damos un celular. Entonces, los dispositivos, las televisiones, las tablets, todos los dispositivos son la herramienta del momento y todo es por la vista. Toda la cantidad de cosas que nos inyectan y que todo comienza por los ojos. Claro, que agudiza los oídos, todo. Pero todo comienza por ahí. Entonces yo pienso que este tema es importante. Por eso el líder debe tener bien claro y agudizado los sentidos. Y entonces ahí entra un verso que está en Hebreos 5:14. Busque esa cita, anote esa cita, lea el capítulo 5 de Hebreos. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces ahí es donde nosotros decimos que, hablando de manera espiritual con los líderes cristianos, el uso de tus sentidos te va a ejercitar para tú poder discernir entre el bien y el mal. Por eso hablaba hace un rato de que a veces nosotros cogemos algo pequeño y lo maximizamos, o algo grande y lo minimizamos. Y la Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Dice aquí que el alimento sólido, o sea, la profundidad en la palabra de Dios, la profundidad en las cosas de nuestra vida, es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza madurez? Usando los sentidos, lo ejercitamos y podemos discernir entre el bien y el mal, que fue lo que pasó con Salomón. Eso es así. Por ejemplo, mire, la Biblia, la palabra de Dios, tú puedes tomar un verso bíblico como persona común y leer natural, como dice el libro de Corintios 3. Tú lo ves y va a haber un libro con una información increíble y tú lo leíste bien, tú como abogado, como médico, como analista, como escritor, como presidente, como expresidente, y excúsame de nuevo, tú lo puedes ver de cualquier óptica. Ahora bien, cuando tú lo ves con los ojos de Dios y con el discernimiento, tú dices, wow. No es lo mismo un predicador ver un versículo, Juan 3:16, que verlo un expresidente o un presidente. No. Porque note como la visión y... Es que dice la Biblia en 1 Corintios 3 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. No es lo mismo que cualquier persona, y es bueno, tenga el hábito de levantarse en la mañana y leer su Biblia, y leer el verso del día. Está muy bien. Pero no es lo mismo cuando un hombre espiritual que tiene los sentidos ejercitados por el uso, coge un verso y lo lee. Es como yo le decía ahorita, pastor, yo tengo como 6 meses con el verso de aquella mujer adúltera que fueron, y he aprendido innumerables lecciones de ese mismo verso. Pastor, ¿pero qué ejemplo más grande que el de Felipe el Eunuco, William? Ay, claro. Cuando fue traspuesto hasta allá. Que no fue lo mismo como el Eunuco estaba leyendo que cuando lo vio Felipe, no es lo mismo. Claro que sí. Ahora, mire, para sostener todos estos argumentos que venimos hablando con relación a eso de ejercitar los sentidos espirituales, Pablo decía, ejercítate. Entonces, el mismo Jesús dijo en una ocasión algo bien interesante. A Jesús le presentan una persona con cierta discapacidad. Mira, aquí está Marcos capítulo 7, versículos 33, 32 al 35. Lo voy a leer rápidamente. Dice así. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándolo aparte, ve la gente, metió los dedos en sus orejas y escupiendo tocó, ¿verdad? Y entonces, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de la lengua y habló bien. ¿Qué quiero decir con esto? Efata es una palabra griega que significa se han abierto. Entonces, quizás por las mismas situaciones de la vida, nuestros sentidos están cautivos. Venimos a Cristo y es importante que el liderazgo cristiano entonces pueda entender que va a recibir liberación de su capacidad sensitiva, de su capacidad de poder leer las cosas interesantes. En esta mañana ministramos esa unción efata. O sea, se han abierto tus sentidos espirituales y podamos ejercitarnos y crecer en ese sentido. Vamos a ver que no tiene Malaquía, porque Malaquía está ya pensativo. Sí, lo que pasa es que había un pensamiento que me llamó la atención y es el que dice, los ojos son inútiles cuando la mente está ciega. Bueno, tomando eso y lo que decía el pastor con la palabra efata, que se han abierto, tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro está en la azotea de la casa de Simón, el curtidor, y de repente tiene una visión, un lienzo baja del cielo con todo tipo de animales, y le dice,
mata y come. Y entonces Pedro responde, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. O sea, él identifica que es Dios que le está hablando. Él identifica que viene de parte de Dios esta visión. Y él le refuta. O sea, no importa ¿cómo que dice la frase? La frase que tú acabas de leer, Malaquías. La releo. Dice, los ojos son inútiles cuando la mente está ciega. O sea, él está mirando el lienzo con todos los animales, él está escuchando la voz de Dios diciendo mata y come, pero la mente está ciega. O sea, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. O sea, soy yo que te lo estoy mandando, le dice Dios, soy yo, y le dice a lo que yo limpié no lo llame tú inmundo. Pastor, es el mismo cuento del guardia que fue al colmado a comprar queso. ¿Cómo hace? ¿Se acuerda? Sí, un guardia que va al colmado a comprar queso y le dice al colmadero que le dé de ese queso que está ahí, pero era jabón. Dios del Y cielo. el colmadero le dice, eso es jabón. Dice, no, eso es queso, y deme 100 de ese queso. Ah, Caracas. Y al final, como bueno, está bien. Toma tu jabón. Le vendió su queso. Cuando el tipo se lo está comiendo, dice, esto es queso, pero sabe a jabón. Oh, Dios mío, mamá. Esa terquedad. Esa terquedad. Bueno, miren, aprovechando esta parte jocosa Sí. que se está planteando, pastor, háganos la anécdota cuando veníamos camino acá, que usted habló de que el hombre que se convirtió, que era bautista, y de repente entonces él era bautista, no sé qué, y estaban los católicos. El único protestante. Espérate, deja que el pastor es... Sí, no, porque los católicos no tienen la costumbre de comer la carne los Viernes Santos. Entonces, ellos lo que comen es pescado. Entonces los Viernes Santos él estaba haciendo su estofado y su parrillada de carne y los católicos un día dijeron, este hombre hay que convertirlo. Entonces lo llamaron y le dijeron, no, ven, y tú naciste bautista, tú creciste bautista, pero ahora eres católico, y lo bautizaron. Entonces en el próximo año viene el Viernes Santo y vuelven a oler la carne. ¿Y qué pasó con el hombre? Y el hombre está en el patio de la casa bautizando la carne de res. Tú naciste res, tú creciste res, pero ahora tú eres pescado. Y yo te voy a comer, no, hombre. Oye, qué jocosidad, oye, aquí ustedes se pasaron. Y menos mal, y el loco soy yo, Dios del cielo, bendito sea el Creador. Bueno, señores, me llama mucho la atención una anécdota de Jesús. Eso está en Juan 18:36. Cuando a Jesús lo están cuestionando si él era el rey de los judíos. Eres tú, dime si es. Ya. Entonces Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Eso es vista. O sea, la vista nos ayuda a ser objetivos. A mí no me presenten maná. O sea, Jesús, cuando empezó su liderazgo, tuvo la oferta de él convertirse en el rey de los judíos. Jesús podía ser más fuerte que Barrabás. Jesús hubiera arrastrado a muchísima gente. Mucho más. Claro. Y él está consciente en este verso porque él dice, si de verdad yo hubiera venido a gobernar en este mundo, los seguidores que yo tengo pelearían por mí para que yo no fuera entregado. O sea, Jesús te está diciendo, capacidad tengo. Tengo capacidad de hacer el frente a todos ustedes. Tengo capacidad de reclutar un ejército de seguidores que peleen por mí. Pero mi reino no es de este mundo. El Señor estaba claro en cuanto a su visión. Si fuera de este mundo, usted puede estar seguro, yo tuviera gente peleando por mí, pero mi reino no es de aquí. O sea, eso es vista, eso es desarrollar el sentido de la vista. Parecido a lo que vivió Jesús una vez que lo presentan ante Pilato, ¿verdad? Y le dijeron, entonces tú eres el rey de los judíos. ¿Y Jesús qué fue lo que dijo? Tú lo has dicho. Ajá, pero entonces, y no sé qué Los Ángeles, que vino la parte cuando él dice, si yo he querido... Ajá. O sea, Yo llamo ángeles que vengan. Si yo quisiera, yo llamo ángeles que vengan ahora mismo. Así mismo. Pero él estaba claro en la vista nos ayuda a ser objetivos. Por eso nosotros debemos desarrollar el sentido de la vista. Estar claro de nuestro entorno, de lo que está pasando. Estar claro. O sea, que tenemos que combatir miopía, ceguera, principios de glaucoma, principios de previcia. Y viga. Viga. Sobre Jesús todo. dijo, mientras estás mirando la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que hay en tu ojo primero. Todas esas cosas que nosotros tuvimos que haber invitado a alguien con más conocimiento que nosotros en la parte como oftalmólogo para preguntarle algunas patologías para de alguna forma sacarle provecho a eso, ¿verdad? Porque yo estoy mencionando algo que los tres sufrimos, la previcia. Los tres tenemos más de 40 años.
Bueno, Hay un pensamiento no revele mi edad. Mira, ¿quién es que tiene menos de 40 en producción, Dios mío? No, yo creo que tú dijiste los tres, fueron ustedes dos y producción. Ah, caramba. Ok. Hay un pensamiento de Manuel Kant. ¿Y quién es ese? En Manuel Kant se le atribuyen muchas cosas, filosofía, derechos. Bueno, es un filósofo contemporáneo. Pero él dijo algo importante. Él dijo, el sentimiento no recibe nada que no venga por los sentidos, pero organiza lo que recibe. Los sentimientos no reciben nada que no venga por los sentidos, pero organiza lo que recibe. Claro, eso es lo que hacen los sentidos. Percepción. Exacto. Percepción. Nos alimentan los sentidos, nos alimentan los sentimientos, nos alimentan nuestra mente, la capacidad de análisis. O sea, nosotros vamos a ver algo que nos guste o no nos guste. Ese sentimiento va a llegar cuando yo mire algo. Es una realidad natural. Claro, eso es por la vista, por Sí. el gusto, por el tacto. Tus sentidos son alimentados. Ahora tú tienes que organizar eso que tú estás recibiendo, que es a que nos referimos sobre la interpretación de lo que miramos. Porque Claro. yo puedo mirarte bien o mal, con un discernimiento correcto o incorrecto. Puedo hacer un juicio hasta injusto. Pero si te miro de manera neutral, si evalúo bien lo que estoy mirando, puede ser que te esté mirando bien. Tú eres abogado de Pero- oficio y de profesión, ya va, espérate. Y tú eres contable de profesión. yo no. Entonces escuchen bien. Hay algo que dicen por allí. Finanzas. Ok, finanzas. Entonces, ¿el amor es ciego? ¿Y la justicia es ciega? Le pregunto. Bueno, Dígalo usted, pastor. según el cuento de los sentidos, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. En el derecho hay un simbolismo por la neutralidad de la ley. De hecho, sale la señora La diosa griega aquella. con los ojos tapados. Pero lo que persigue eso es hablar de la neutralidad, de una posición neutral o imparcialidad, que debiera. que se supone. Pero ese es otro tema, porque La justicia es justa solo cuando viene de Dios. Ay, ya, ya. Así Ah, es. bueno, ahí nos Ya, matamos ya, está ya. listo. No se Eso hable es más. así, eso No es se así. hable más. Eso Y es así. gracias porque se desarrolló aquí el don de sabiduría, caramba. Dios mío. Definitivamente. La visión nos ayuda a conseguir recursos. Cuando estaban allá en el monte que le dice, mira, se está haciendo tarde, la gente tiene hambre, vamos a despacharlos para que se vayan a sus aldeas y compren las aldeas que están alrededor. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Ay, ay, ay. Denle ustedes. Ellos quisieron de involucrar al comer. maestro, pero el maestro le dijo, resuelvan ustedes el lío. Entonces, Entonces dice que él mandó a la multitud que se recostasen en tierra, tomó los panes del muchacho, los peces y orando dio gracias y los repartió. Eso nos ayuda cuando podemos ver las cosas que son obvias, nos ayuda a conseguir recursos. Cuando hablamos del sentido de la vista, hablamos del tema de los 5 sentidos en el liderazgo. Estamos desarrollando el de la vista, pero en sentido general lo que decimos es que en un líder esos 5 sentidos lo van a ayudar a tener discernimiento. Entonces, la visión nos ayuda a ver las cosas que son obvias y poder tener una buena visión nos ayuda a conseguir recursos para resolver esas cosas que son obvias. Y hay gente, pastor, que está orando por cosas que son obvias, que Ujú. que tienen que tomar decisiones, que ese es otro punto. Cuando algo es obvio, que tú estás viendo que hay un mal ahí, que tú lo estás entendiendo, yo pienso que hace rato que Dios está hablando por tu sentido. entonces quiere decir que tú no tienes visión cuando apelas a eso, ¿no? Es lo que tú me quieres hacer ver. De alguna forma. Sí, porque hay cosas que son así, que son obvias, como tú dices. Y a veces nos limitamos y que ahora entonces nos falta visión en ese ¿Qué fue lo que particular. Jesús le reclamaba a los fariseos? Señores, si su alma está por caer, ¿por qué sábado? O sea, tus ojos están viendo que tu animalito se va a ahogar. Claro. No me digas tú a mí que por qué sábado tú lo vas a dejar morir. Hay un asunto ahí de sentido común. Si tú ves que hay una situación con un hermano, a veces hasta con el alma de Palabra la clave gente, esa que tú estás diciendo, sentido común. senti- 4 dedos de El más frente. común de los sentidos. Claro. Pastor, pero algo simple. Tú ves una necesidad de alguien ahí imperante. Por favor, no seas indiferente. Tú lo Esa es estás la vista, viendo. esa es la vista, te enseñan las cosas que son obvias. No lo están mande a ahí. orar, no vaya. Está bien, ora, pero resuélvelo porque tú lo estás viendo. Si tú tienes la condición, la capacidad, tú lo viste. Claro. Resuélvele. Eso lo Jehová, permítele que aparezca alguien y lo bendiga. Ajá, y tú tienes ¿y ahí tú? tu dinerito. ¿Y tú? Tienes ahí tu clavo. Haciéndote Bueno, loco. Lo dijo Santiago, ¿verdad? Santiago o Jacobo en su libro. Ujú. Que tú vas a la casa de un hermano, ves que tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarlo. No te vayas y le digas, el Señor te bendiga, que Dios te supla, vamos a orar. Tú tienes con qué. No, porque el mismo Santiago explica enfáticamente lo que significa la verdadera religión. Ujú, Él, claro. él detalla allí lo que Religión implica. pura y sin mácula. Ay, ay, Claro ay, que sí. tremendo, señores. claro. Las viudas, los huérfanos, los encarcelados, eso es así. Entonces, para ir cerrando, mis hermanos, para ir cerrando. Usted no tiene visión. ¿Cómo que vamos a cerrar? Claro.
La visión nos ayuda a elegir el camino. Dice la Biblia que Jesús salió otra vez para Judea, de Judea para Galilea. Jesús iba para Jerusalén realmente. Juan capítulo 4. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Tremendo. Eso él no lo había hablado con los discípulos, no lo había con nadie, pero él sabía que en Samaria había una mujer con una necesidad. Dice, le era necesario. De hecho, él tuvo el encuentro con aquella mujer samaritana y salió de Samaria y siguió su camino. O sea, le era necesario. Estamos hablando de lo que acabamos de hablar. Hay una necesidad, es obvia, ya tú la detectaste, claro. Ya tú la viste, la percibiste, está latente, presente. No te hagas el loco. No seas indiferente. No te hagas En vista síntesis, gorda. en función de tu último argumento es, la visión te permite totalmente estar enfocado. Enfocado, claro. Hay un Claro, pensamiento de Ortega y Gasset. enfocado. Hay un pensamiento breve de Ortega y Gasset que dice, la claridad es la cortesía de la filosofía. Oye, pero tú viniste hoy muy filosófico. La cosa está ahí, señores. Viniste muy ilustre tú Señores, hoy. no se haga el loco. Y en hablando otras de palabras. Ortega y Gasset, justo nos encontramos aquí en la Ortega y Gasset, En la en Ortega y los Gasset, estudios de IMC Studio. frente a Plaza De la Salud. De la Salud. Por la parte de Ortega atrás. y Gasset. ¿Qué dice Ortega y Gasset? Eso exactamente, lo repito. La claridad es la cortesía de la filosofía. Claridad. Claridad. No- Eso es lo que nos da la vista. Claro, claridad. El objetivo de que yo te pueda ver como eres y ver las cosas como son, nos va a ayudar a ser justos. Yo insisto, para cerrar esta parte, ya sé que estamos cerrando, señores, tenemos que hablar un poco de las patologías que inciden, que impidamos Ya que saben, en el próximo programa hablamos de las patologías de la Que vista. William sugiere, claro que No, sí. porque es que tenemos que sacarle No hay punta a eso. problema, vamos Tenemos para que allá. sacarle punta a eso. Antes de- Toda miopía se va. Antes de decirle la última anécdota bíblica, quiero decirle, y excúseme señor producción, que los días martes, mediodía, este programa se está transmitiendo por el canal 3 de Boca Chica. Boca Chica TV3. Boca Chica TV3. Ah, pero es oficial. Martes al mediodía. todos los Boca Chica martes. TV3 ¿En y serio, Líderes pastor? Eternos. Sí, yo vi la cosa, pero qué bien, qué bueno. Nuestro Una- querido Dani Santana. Una unión estratégica de Boca Chica TV3 con Claro. Líderes Eternos. Así es. Así que ya saben, martes, mediodía. Yo lo estaba viendo ahí, Gloria a tremendo. Dios, Un logro gloria a de Líderes Dios, Eternos. gloria a Dios. Eso lo hace Dios. Señores, última anécdota bíblica que quiero traerles respecto a la vista como sentido en el liderazgo que te ayuda a tener discernimiento. Escuche la canción de Marcos Vidal que se llama Parábola, que él, parábola no, parábola, Marcos Vidal. Él la Tremendo. transformó un poco, pero es la historia del buen samaritano. Tremendo. Iba este hombre, lo apedrearon, le robaron y lo dejaron como muerto, y pasó un sacerdote y lo vio, dice la Biblia, lo vio, y es lo Lo mismo vio. que estamos hablando. La vista te va a enseñar las cosas que son obvias para que tú le busques la solución. Claro. Él vio al hombre tirado, al samaritano. Pero en este no caso lo el ayudó. judío, vio al judío porque era un judío, no era un samaritano. ¿Quién era que estaba tirado? Un Un judío. judío. Entonces no lo ayudó, el sacerdote no lo ayudó, pasó de largo, dice la Biblia. Luego vino un levita, vio al hombre tirado, vio que estaba sangrando, vio que era judío, lo dejó y pasó de largo. Entonces, Tenemos que tocar el tema de los testigos de eso podemos obligatoriamente. No podemos pasar de largo Así cuando mismo. vemos las necesidades, las situaciones, los problemas que se están dando en tu entorno. Ujú. No podemos pasar de largo porque para eso es la vista. Es prohibido hacerse de la vista gorda indiferente. asumiendo una actitud de indiferencia. De hecho, la Eso indiferencia. no es de líder, eso es no un tema, liderazgo. eso es un tema que yo toco. Eso no es La liderazgo. indolencia de la iglesia ante la crisis que experimenta la sociedad. Eso no es liderazgo. Es una delincuencia cristiana. Ay, Dios ser mío. indiferente a las necesidades. Se alborotó el abogado, Y a la Dios si- mío. No, ningún abogado, el bíblico, o sea, la Biblia. Es una práctica malsana ser indiferente frente a realidades que tú veas. Al final Malaquía, lo vamos. un samaritano, Ujú. que se supone que Que los era el samaritanos malo. y los judíos son enemigos o eran enemigos Ujú. en ese tiempo. Siguen siendo enemigos, ¿verdad? Pero bueno. Peleando. Y el hombre entonces recoge al judío, lo monta en su carro, lo lleva al hospital, paga, Ujú. y dice, yo voy a hacer este pago, es como dejar un depósito ahora. Y cuando yo venga de allá para acá, todo lo otro que se deba, yo Se también lo voy a paga pagar. también. Pero antes de llevarlo al hospital, el primero le dio primer auxilio, y le Claro, vendó sus claro. heridas, le puso aceite. O sea, la vista nos enseñará cosas que nosotros tenemos que resolver. Si tú lo viste, si Dios permitió que tú lo vieras, Claro. si Dios te lo trajo a ti, es para que tú lo resuelvas. No es para que te hagas de la vista gorda
pases de largo y se lo dejes a otro que lo ayude, porque por algo Dios te permitió a ti verlo. Eso es liderazgo. Como dicen aquí en Dominicana, se hizo el chivo loco. No, los líderes cristianos no nos hacemos los chivos locos. Señores, esto es Líderes Eternos, los 5 sentidos en un líder. Seguimos en la próxima con el tema de la vista y vamos a ver si arrancamos con el otro tema de una vez. Dios le bendiga y los pastores quieren decir algo. No, sencillamente nos despedimos. Chalo, que espacio. Dios me les guarde a todos. Señores, comente, denle like, comparte esta bendición y lo esperamos en el próximo encuentro de Líderes Eternos. Dios le bendiga.